Hola, ¿qué tal, hermanos? Muy buen día. ¿Listos para escudriñar la palabra de nuestro Dios? Espero que sí, hermanos, que tengan a la mano ahí su Biblia, algo para anotar, ¿verdad? Para poder tomar notas del bosquejo, del sermón. Y bueno, si por alguna razón no le es posible, no se preocupe. Le animo, al igual que a todos, a que dispongamos nuestro corazón para escuchar y meditar en el mensaje que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Porque sin duda que Dios quiere hablarnos. Quiere enseñarnos algo muy importante y necesario para nuestra vida. Y bueno, continuando con nuestra serie de temas, como aquellos grandes siervos de Dios, así también nosotros, el personaje sobre el cual estaremos estudiando hoy es el rey Ezequías. Un rey que, a pesar de no tener un buen ejemplo en su papá, pues fue hijo del rey Acaz, uno de los muchos reyes que no hicieron lo recto ante los ojos de Dios, y que además fue uno de los reyes que cometieron esa abominación de hacer pasar a uno de sus hijos por fuego. ¿Pueden imaginar la mala influencia que fue para su hijo Ezequías el crecer en medio de la idolatría? El crecer en medio de estas abominaciones delante de Dios. Y es que, hermanos, Ezequías creció durante un tiempo en el que la idolatría fue permitida y promovida precisamente por su propio padre. Sin embargo, Ezequías actuó correctamente frente a esta mala influencia, pues rehusó seguir ese mismo camino y decidió hacer lo recto ante los ojos de Dios, como lo podemos ver ahí en en el segundo libro de Crónicas, capítulo 29, en el versículo 1 y 2, que les invito a que vayamos, por favor. Ahí en segundo de Crónicas, capítulo 29, y que leamos ahí, hermanos, en el versículo 1 y en el versículo 2. Dice así la palabra. ¿Ya llegaron? Vamos, hermanos, escudriñemos la palabra de nuestro Dios. Dice así: comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Ezequías se rehusó a seguir ese camino que su padre había escogido, ¿verdad? Y él tomó la decisión de hacer lo recto, lo correcto delante de los ojos de nuestro Dios. Algo, hermanos, que nos muestra que las decisiones son personales, que no hay tal cosa como el destino o el ciclo de los malos ejemplos. Que si tu papá o tu mamá tomaron malas decisiones e hicieron lo que desagrada a Dios, tú también como hijo o como hija lo vas a hacer. Dios, hermanos, nos ha dado un libre albedrío, por lo que un hijo o una hija, y gracias a Dios por esto, porque un hijo o una hija pueden tomar decisiones mucho mejores que sus padres y tener vidas mucho mejores si deciden buscar a Dios y hacer su voluntad, como lo podemos ver precisamente en el ejemplo de Ezequías, quien fue un hombre que buscó a Dios de todo corazón, hizo lo recto delante de él y fue grandemente prosperado, como lo podemos ver ahí en el capítulo 31. Vamos por favor a segundo de Crónicas 31 y leamos el versículo 20 y el versículo 21, que dice así la palabra de nuestro Dios. Segundo de Crónicas 31, 20 y 21, dice así: de esta manera hizo Ezequías en todo Judá, y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios, en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos. Buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Nuevamente dice, de esta manera, léanlo conmigo, por favor, dice, de esta manera hizo Ezequías en todo Judá, y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios, en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos. Buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón, dice, y fue
prosperado. Y es que, como veíamos la semana pasada con el ejemplo de Gallo, lo recordarán, la verdadera prosperidad inicia con una vida espiritual próspera, lo cual verdaderamente se da cuando buscamos a Dios y vivimos de acuerdo a su voluntad. Algo que es necesario que hagamos en todo tiempo, principalmente en medio de esos ataques de nuestros enemigos, quienes como Sennacherib, ¿verdad? Como podemos ver, vienen, nos invaden y acampan contra nosotros con la intención de conquistarnos, como lo podemos ver ahí en el capítulo 32, en el versículo 1, que dice así, 32:1, dice: después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá, y acampó contra las ciudades fortificadas, con la intención, dice, ¿de qué? De conquistarlas. Nuevamente, después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá, y acampó contra las ciudades fortificadas, con la intención, dice, de conquistarlas. De tal manera que ante esto preguntamos, ¿será este mismo proceder el de nuestros enemigos? ¿Será esta también su intención contra nosotros? Necesitamos, hermanos, estar alertas y actuar correctamente frente a los ataques del enemigo, como vemos precisamente que lo hizo el personaje que estamos y que vamos a continuar estudiando, Ezequías. Por lo que así como Ezequías, actuemos correctamente frente a los ataques del enemigo. Es necesario que actuemos correctamente en todo tiempo. Como lo podemos ver, Ezequías no fue un hombre perfecto y vamos a estar viendo algunas cosas, y si continuamos su historia nos damos cuenta que cometió errores. Sin embargo, procuró actuar de manera correcta, hacer lo correcto, y podemos ver cómo Dios lo prosperó grandemente. Y es necesario hacerlo en todo tiempo, principalmente frente a los ataques del enemigo, así como lo hizo él. Por lo que como Ezequías, ese es el título, como Ezequías, actuemos correctamente frente a los ataques del enemigo. ¿Cómo estamos actuando frente a los ataques del enemigo? ¿Estamos actuando de manera correcta? Sobre eso seguiremos hablando, así con base en el ejemplo de Ezequías. Pero antes, hagamos una oración. Padre bendito, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das de poder meditar en tu palabra. Queremos, por favor, pedirte que tú abras nuestro entendimiento, que tú, Señor, nos ilumines a través de tu Santo Espíritu, para que podamos entender y comprender tu palabra. Que podamos, Señor, ser edificados, podamos ser desafiados, podamos ser redarguidos. Señor, por favor, como siempre lo haces, acomoda lo espiritual, tu palabra, tus principios, a nuestra situación, a nuestra necesidad, a nuestro caso en particular, Señor. Ayúdanos. Ponemos en tus manos este tiempo, Señor. Te pedimos que por favor tú tomes control de todas las cosas. En el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Como Ezequías, actuemos correctamente frente a los ataques del enemigo. Y hermanos, qué bueno, ¿verdad? Y sigamos compartiendo la palabra de Dios, ¿verdad? Compartamos estos mensajes. Es una oportunidad que tenemos de poder dar testimonio, pero hermanos, sobre todo, apliquémoslo a nuestra vida. Que esto pueda ser de bendición, hermanos, porque es algo muy importante. Como Ezequías, actuemos correctamente frente a los ataques del enemigo. ¿Cómo actuó Ezequías? Número 1, hermanos, actuemos correctamente frente a los ataques del enemigo, preparándonos para ello. Preparándonos para ello. Tenemos que reconocer que no tendemos a prepararnos, ¿verdad?, para enfrentar las circunstancias que se han de presentar en nuestra vida. No, la verdad es que pues nadie nace sabiendo, ¿cierto? Pero nuestra tendencia no es a prepararnos, ¿verdad? No es prepararnos para lo que ha de venir. Y qué importante es que lo hagamos, y principalmente en cuanto a nuestra vida espiritual, como vemos que lo hizo Ezequías. Actuemos correctamente frente a los ataques del enemigo, preparándonos para ello. Y es que Ezequías no esperó hasta que Sennacherib llegara a Jerusalén. Dice ahí en el versículo 2, viendo pues Ezequías
la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, dice, tuvo consejo. Y luego vemos que comienza precisamente la preparación para soportar y resistir la invasión de Sennacherib, ¿verdad? Junto con el ejército asirio y también el sitio que pondrían contra ellos, hermanos. Algo que es necesario que nosotros también hagamos. Pues los ataques del enemigo tarde o temprano vendrán. De hecho, hermanos, su intención de conquistarnos es constante, por lo que continuamente, de una u otra manera, viene contra nosotros. Así que no debemos confiarnos. El hecho de que tengamos en ocasiones tiempos buenos, tiempos de victoria, tiempos en los que estamos buscando ser fieles a Dios, tiempos en los cuales estamos bien, hay estabilidad, prosperidad. Eso no nos hace inmunes a los ataques del enemigo. Al contrario, como podemos ver en el ejemplo de Ezequías, después de tiempos como esos, es cuando vienen muchas veces los ataques del enemigo. Sennacherib, hermanos, y el ejército de los asirios eran un enemigo, hermanos, fuerte y cruel, que no tenían compasión de nadie. Y lo podemos ver, hermanos. De hecho, los historiadores nos hablan acerca de este ejército, principalmente de Sennacherib, cómo llegaban, cómo sitiaban, cómo conquistaban, ¿verdad?, a los pueblos, a las ciudades, cómo los trataban de una manera muy hostil, muy cruel. La verdad es que es algo tremendo lo que hacían con ellos. No tenían compasión de ellos. Y esto es lo mismo que nuestros enemigos hacen. Pues nuestros enemigos buscan arruinar y destruir nuestras vidas, familias, iglesias y sociedad. Esos enemigos espirituales con los que continuamente nos estamos enfrentando. Así que no nos confiemos. Nuestra carne, el mundo y el mismo Satanás vienen y se presentan de muchas maneras. Invaden nuestra mente y acampan contra nosotros con una sola intención, con un solo objetivo: conquistarnos, subyugarnos, esclavizarnos. De ahí que Dios nos exhorta a ser sobrios y velar, a estar alertas, pues nuestro enemigo, hermanos, no se anda por las ramas. Dice ahí en 1 de Pedro 5:8, dice, sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, dice, anda alrededor buscando a quien devorar. Si nosotros leemos también y se alcanza a leer allí a llegar a Hechos 20, del 29 al 31, podemos ver también que Pablo nos dice esto, dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, dice, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestaros con lágrimas. Acá uno dice, por tanto, velad. Hermanos, qué importante es que seamos sobrios y que velemos, que estemos alertas, como también se nos dice ahí en 1 Corintios 15, en el capítulo 15, en el versículo 33 y 34, cuando Pablo nos dice, no erréis. Las malas conversaciones, dice, corrompen las buenas costumbres. Y luego nos dice, velad debidamente y no pequéis. Velad debidamente. Estamos expuestos al error. Estamos expuestos, ¿verdad?, a corrompernos. Hay constantemente, continuamente, ¿verdad?, hay diferentes cosas que quieren subyugarnos, que quieren esclavizarnos, que quieren conquistarnos. Es por eso que debemos ser sobrios y velar. Como también nos lo dice allí en 1 de Pedro, capítulo 4, en el versículo 7, que nos dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Dice, sed pues sobrios y velad en oración. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios, dice, y velad en oración. Así que como Ezequías, actuemos correctamente frente a los ataques del enemigo. Número 1, preparándonos para ello. Porque tarde o temprano vendrán.
El enemigo no se anda con las ramas. Constantemente, continuamente, de una u otra manera, está buscando, viene contra nosotros, se presenta con una sola intención al invadir nuestra mente, y es conquistarnos, subyugarnos. Es por eso que necesitamos prepararnos para ello, así como Ezequías se preparó. Porque Ezequías se preparó, se dio cuenta que Sennacherib, como lo vamos a estar viendo, ¿verdad? Porque Sennacherib ya había conquistado varias ciudades fortificadas de Judá. Ya había conquistado de tal manera que de hecho Ezequías, lo vamos a ver en el siguiente punto, tomó la mala decisión tratando de frenarlo, pero al darse cuenta que no funciona y darse cuenta la intención de ir a Jerusalén, entonces se prepara Ezequías para poder enfrentarlo, para poder soportar y resistir al enemigo. Algo que podemos ver que con la ayuda de Dios se logró, porque Dios les dio la victoria. Pero es necesario que nosotros también actuemos correctamente frente a los ataques del enemigo, preparándonos para ello. Preparándonos para ello. Hermanos, tarde o temprano vendrá el enemigo. No sabemos cuándo y de qué manera, pero es necesario que nos estemos preparando, hermanos. Como vamos a ver lo que hizo Ezequías, si digo Jeremías ya saben que es Ezequías, ¿verdad? Como lo hizo él, preparándonos. Número 2, como Ezequías, actuemos correctamente frente a los ataques del enemigo, buscando consejo. Buscando consejo. Algo que muchas veces nos cuesta trabajo, ¿o no? Nos cuesta trabajo pedir consejo. Y es que muchas veces somos sabios en nuestra propia opinión. Creemos saber lo que se tiene que hacer, lo cual en muchas de las veces no es así. Por lo que nos equivocamos, por lo que padecemos, por lo que sufrimos, ¿cierto? Muchas veces no sabemos lo que se tiene que hacer, hermanos, y es algo que debemos de reconocer. Y entonces después pagamos las consecuencias. Muchas veces también ante las circunstancias solamente reaccionamos. Muchas veces ante las circunstancias, perdón. Listo, parece ser que ya. Muchas veces, hermanos, ante las circunstancias, muchas veces solamente reaccionamos, dejándonos llevar por nuestras emociones o confiando en nuestra propia prudencia, tan solo para darnos cuenta después que esa no era la manera, que esa no era la forma. Algo que aunque en este pasaje, hermanos, como yo lo mencionaba, no se ve aquí en Segunda de Crónicas, podemos ver que le sucedió a Ezequías, pues ante el avance de Sennacherib, trató de evitar lo que yo les decía, el ataque a Jerusalén a su manera, ofreciéndole a Sennacherib hacer lo que él le impusiera. Ezequías se dio cuenta que había llegado Sennacherib, que ya estaba conquistando, porque eran tremendos, ¿verdad? El ejército que traía, un ejército muy fuerte, poderoso, ¿verdad? Y comenzaron a conquistar varias ciudades fortificadas de Judá. Se da cuenta, ¿verdad? Lo que sucedía, de tal manera que trata de frenar ese avance y le dice: estoy dispuesto a hacer lo que tú me impongas. Y entonces Sennacherib se aprovecha de eso y le dice, ok, y le pide oro y le pide los tesoros del templo. Miren lo que sucedió ahí en Segundo de Reyes, hermanos. En Segundo de Reyes, capítulo 18, versículo 13 al 17. Segundo de Reyes 18, versículo 13 al 17. Y le pide oro y le pide los tesoros del templo. Sin embargo, vemos que eso no funcionó. No funcionó, hermanos, porque jamás funcionará el que busquemos agradar al hombre en lugar de agradar a Dios. No funcionó. Sennacherib no se detuvo. Sennacherib no volvió, ¿verdad?, a Asiria, sino al contrario continuó. Dice ahí en el versículo 13 al 17, dice así: a los 14 años del rey Ezequías, subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá, y las tomó,
Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí, y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro, y lo dio al rey de Asiria. Después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías al Tartán, al Rabsaris y al Rabsasis, con un gran ejército desde Laquis contra Jerusalén. Y subieron y vinieron a Jerusalén, y habiendo subido, vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Entonces podemos ver algo que en 2 de Crónicas no se nos dice, porque ahí se trata de resumir, ¿verdad?, la historia, lo que estaba aconteciendo. Sin embargo, podemos ver que Ezequías trató de frenar, basado en su propia sabiduría, en su lógica, en su propia prudencia, y dijo: bueno, ok, entonces pues voy a tratar de satisfacerlo, voy a ofrecerle lo que él me imponga, ¿verdad?, los tesoros, y está bien, vamos a darlo, ¿verdad?, como dice el dicho, ¿verdad?, ¿para qué son los bienes? Sino para remediar los males, ¿verdad? Y dijo: ok, pero lo estaba haciendo de la casa de Jehová, y tomó y se lo dio, pensando que eso saciaría a Sennacherib, y que entonces Sennacherib detendría el avance, ¿verdad?, y regresaría a Siria. Sin embargo, no fue así. No fue así, hermanos. Esta es la razón por la que después del intento fallido de frenar a Sennacherib y ante su preparación, ¿verdad?, para sitiar a Jerusalén, Ezequías busca consejo. Busca consejo, como lo podemos ver ahí en 2 de Crónicas 32, en el versículo 2 y en el versículo 3, en la primera parte. Miren lo que dice ahí. 2 de Crónicas 32, versículo 2 y 3 dice: viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes, y continúa. Después de eso, hermanos, ¿qué es lo que hace Ezequías? Se da cuenta que las cosas no habían funcionado, y entonces va y busca consejo. Y ante esto podemos ver y decir qué diferente hubiera sido si Ezequías desde un principio hubiera pedido consejo. Aplicando a nuestra vida, qué diferente sería nuestra vida si tan solo antes de hacer algo buscáramos el consejo de Dios a través de su palabra y de cristianos maduros en la fe. Sin embargo, muchas veces no es así. Y es que tendemos a ser sabios en nuestra propia opinión. Esta es la razón por la que la palabra de Dios nos exhorta a no hacerlo, como lo podemos ver ahí en Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 8. Si llegan ahí, por favor, ayúdenme a leerlo. Proverbios 3, 5 al 8, que dice: fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina, dice, a tu cuerpo, y refrigerio para tus huesos. Hermanos, no hay nada que pueda traer verdadera paz y alivio a nuestra vida, descanso, reposo, que el hacer lo correcto. Por lo que es necesario que busquemos la dirección de Dios a través del consejo. Y es que la palabra de Dios nos muestra que el consejo, en primer lugar, ordena nuestros pensamientos. Pone en orden nuestros pensamientos. Muchas veces no sabemos qué hacer. Como lo veíamos como Josafat, que es necesario que reconozcamos nuestra incapacidad. Y tenemos muchos pensamientos, muchas ideas. Pero dice la palabra de Dios que cuando buscamos el consejo sabio, esos pensamientos se ordenan para que entonces podamos enfrentar la batalla con sabiduría. Miren lo que dice ahí en Proverbios 20:18. Proverbios 20:18.
Dice la palabra de Dios, los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. Una vez más, los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia, dice, se hace la guerra. Hermanos, necesitamos el consejo principalmente de nuestro Dios, pues es una bendición. El consejo, en segundo lugar, hermanos, afirma nuestros pensamientos para que entonces hagamos lo correcto, lo que Dios quiere. Ahí mismo en Proverbios, vamos a Proverbios capítulo 15, versículo 22. Proverbios 15, 22, que nos dice, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman, porque no solamente es un consejo, ¿verdad? Sino cuando se buscan diferentes consejos, ¿verdad? Claro que deben de ser principalmente de nuestro Dios, pero deben ser de personas maduras, cristianos maduros en la fe, ¿verdad? Que estén buscando y teniendo la sabiduría de nuestro Dios. Dice que esos consejos, esos pensamientos se afirman, para que entonces podamos hacer lo correcto. En tercer lugar, el consejo también podemos ver que nos guía a la victoria. Nos guía a la victoria, dice ahí en el Proverbios 24, versículo 6. Porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros, dice, está la victoria. ¿Qué está en el consejo sabio? ¿Qué está en esa multitud de consejeros? La victoria. En cuarto lugar, el consejo nos hace sabios. Miren lo que dice ahí en el capítulo 8, versículo 33, también de Proverbios. 8:33 nos dice así: atended el consejo y sed sabios, y no lo menosprecios. Ahora, ¿cuándo nos hace sabio? Cuando lo atendemos, cuando no lo menospreciamos, sino cuando con el discernimiento que Dios nos ha dado nos damos cuenta que es algo correcto y lo ponemos en práctica en nuestra vida. Cuando lo guardamos, el consejo sabio nos hace sabios, que dice ahí en el capítulo 12, versículo 15, dice así: el camino del necio es derecho en su opinión. Él dice, no, yo estoy bien, cuando muchas veces no es así. Mas el que obedece el consejo, dice, es sabio. Mas el que obedece el consejo es sabio. ¿Qué dice en el capítulo 19, versículo 20? 19:20 dice: escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez. Nuevamente, escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Ezequías se había equivocado tratando de enfrentar al enemigo apoyado en su propia sabiduría, en su propia prudencia, en su propia opinión. Sin embargo, al darse cuenta de su error, ¿qué hace Ezequías? Busca consejo. Y es necesario que nosotros sigamos el mismo ejemplo, que hagamos lo mismo nosotros, que busquemos consejo, principalmente el consejo de nuestro Dios. Porque aquí en la palabra de nuestro Dios tenemos su consejo. Y es necesario que le escudriñemos y buscamos qué es lo que Dios quiere que hagamos. Que busquemos el consejo de Dios, el cual es perfecto, no hay pierde. Como dice la palabra de Dios, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. No hay error, en donde estamos seguros. Como Ezequías, actuemos correctamente frente a los ataques del enemigo. Número 3, cerrando las fuentes de abastecimiento. Qué importante es que nosotros actuemos correctamente frente al enemigo, preparándonos precisamente para el ataque, para la venida de nuestros enemigos, para esa lucha espiritual que estamos enfrentando de manera continua y constante. Qué importante es que actuemos correctamente buscando consejo, el consejo principalmente de nuestro Dios, que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Pero qué importante es también que, como Ezequías, actuemos correctamente frente a los ataques del enemigo, cerrando las fuentes de abastecimiento, cerrándolas, quitándolas, como lo que hizo Ezequías. De hecho, eso fue lo que les pidió consejo. ¿Cómo ven? ¿Verdad? Siento que esto es lo que hay que hacer, lo correcto, pero no sé cómo ven. ¿Será bueno hacer esto? ¿Nos ayudará? Y realmente era algo muy bueno. Miren lo que dice ahí en 2 de Crónicas 32.
Versículo 3 y versículo 4. Dice, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad. ¿Y ellos qué? Lo apoyaron. Le dijeron, muy bien. Eso es lo que necesitamos hacer. Eso es una muy buena estrategia. Eso es algo muy bueno. Eso es algo que nos va a ayudar. Dice en el versículo 4, entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo, ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando venga? Porque no estaba ahí un Sennacherib. Él se está preparando para la venida de Sennacherib, para ese sitio que iba a poner a Jerusalén, con esa intención de conquistarles. De tal manera que pide consejo, y eso es lo que hacen. Cierran las fuentes de abastecimiento. Esta, hermanos, fue una muy buena estrategia. Fue una estrategia muy sabia. Pues al cegar las fuentes, Ezequías estaba asegurando el suministro de agua para los de la ciudad, para el abastecimiento dentro de la ciudad, pero también estaba privando al ejército enemigo de un elemento tan vital como lo es el agua. Algo que sin duda hizo que padecieran y que se debilitaran. Porque el agua es algo muy importante y necesario en nuestra vida, hermanos. Así como es necesario que nuestros enemigos también se debiliten. De ahí que la palabra de Dios, hermanos, nos exhorta a no satisfacer los deseos de la carne. Nos exhorta, hermanos, a no proveer para nuestros deseos pecaminosos, como lo podemos ver, hermanos, en la palabra de Dios. Miren lo que dice, hermanos, ahí en Romanos 13. Romanos 13, versículos 13 y 14. Romanos 13, perdón, hermanos, primero es Gálatas 5, 16 y 17. Gálatas 5, 16 y 17. Hermanos, es necesario que nuestro enemigo se debilite. Para eso es necesario que tomemos la decisión de no satisfacerlos, de no proveerles, como nos exhorta a hacer aquí en Gálatas 5, 16 y 17 en cuanto a los deseos de nuestra carne. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Una vez más. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Hermanos, hay una batalla en el interior de cada hijo de Dios, la cual se da entre la carne y el espíritu, que como lo dice Pablo, estos se oponen entre sí para que no hagamos lo que queramos. Y es que cuando la carne nos está controlando, muchas veces nos hace creer, o mejor dicho, siempre nos hace creer que nosotros estamos haciendo lo que queremos. Que estamos haciendo lo que nosotros queremos, cuando no es así. Realmente lo que estamos haciendo es lo que nuestros deseos pecaminosos quieren, lo que nos incitan a hacer, algo que nosotros, aun cuando queremos dejarlo de hacer, no podemos. Es por eso que es un engaño del enemigo. Ese pensamiento yo lo dejo cuando quiera. Porque no es así, el pecado esclaviza. Una vez que satisfacemos nuestra carne, nuestros deseos pecaminosos quieren más, por lo que cuando queremos dejarlo no podemos. Y es que el pecado que nos esclaviza nos incita a seguir actuando de la misma manera, a querer seguir haciendo lo mismo, como vemos que sucedió con Sennacherib. Porque Ezequías trató de satisfacerlo, pero no funcionó eso. ¿Por qué? Porque Sennacherib quería más. Y pensó que iba a dejar de controlarlo, pero no fue así. Quería controlarlo más. Por lo que es necesario, hermanos, que decidamos dejar de satisfacer los deseos de la carne y no proveer más para ellos. Es necesario que tomemos esa decisión, como nos lo exhorta a hacer ahí en Romanos 13, versículo 13 y 14. Vamos, Romanos 13, versículo 13 y 14. Dice la palabra de nuestro Dios, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras,
no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, dice, y no proveáis para los deseos de la carne. Hermanos, tenemos que tomar la decisión de no proveer más para los deseos de la carne. ¿Hemos estado satisfaciendo los deseos de nuestra carne? ¿Lo hemos estado haciendo, hermanos? Hemos estado satisfaciendo esos apetitos, esos antojos, porque nuestra carne tiene antojos. Los hemos estado satisfaciendo, hemos estado proveyendo para ellos. Ezequías no logró que se fuera el enemigo y lo dejara en paz satisfaciendo sus deseos, como yo les decía. Al contrario, hizo que quisiera controlarlo más. Ezequías dijo, bueno, si yo le ofrezco el oro, toda la plata que tenemos, ¿verdad? Se los damos, nos va a dejar en paz. Va a dejar de molestarnos, ¿verdad? Y se va a ir. Pero no fue así. Sennacherib se fortaleció con eso. ¿Y qué hizo? Su apetito de más, su avaricia, su ambición, ¿verdad? Hizo el deseo de tener ese control de todo, que siguiera avanzando. Dijo, aquí hay oro, aquí hay riquezas. Y siguió adelante. Lo mismo, hermanos, esto mismo sucede muchas veces con nosotros. Cuando satisfacemos nuestra carne, hermanos, cuando satisfacemos nuestra carne, quiere controlarnos más. Por lo que es necesario que decidamos ya no proveerle y quitarle toda fuente de abastecimiento. Necesitamos tomar esa decisión, así que reflexionemos. ¿Hemos estado alimentando a nuestros enemigos? ¿De qué manera lo hemos estado haciendo? Porque como veíamos, hermanos, nuestros enemigos vienen y se presentan de muchas maneras. En varias áreas de nuestra vida, si no es por una, es por otra, pero constantemente están viniendo. ¿De qué manera lo hemos estado haciendo? ¿Será a través de lo que vemos? ¿Lo que vemos, hermanos, estará alimentando a nuestros enemigos? ¿Esos apetitos le estará satisfaciendo de tal manera que se fortalecen y quieren más? ¿Será a través de lo que escuchamos? ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué clase de música, verdad? Contenido, la letra, lo que dice, estamos escuchando. ¿Será eso lo que está alimentando a nuestros enemigos? ¿Será a través de lo que pensamos? Porque muchas veces nuestros pensamientos que nosotros permitimos que estén ahí, ¿verdad? Que se alojen, que acampen contra nosotros, hermanos. Están ahí y crecen porque nosotros mismos los estamos alimentando. Será a través de lo que sentimos, porque muchas veces es con nuestras emociones. O será a través de lo que hacemos, que no dejamos de hacerlo, sino continuamos y lo hacemos, y lo hacemos, y lo hacemos. Y lo único que hacemos es fortalecer a nuestro enemigo. Hermanos, ¿estamos alimentando a nuestros enemigos? Mientras sigamos satisfaciendo nuestra carne y proveyendo para nuestros deseos pecaminosos, seremos conquistados una y otra vez. Una y otra vez. Así que es necesario que tomemos la decisión de quitar, de alejar o cortar con todo aquello que pueda estar alimentando a nuestro enemigo. Y si no nos hemos dado cuenta aún qué es lo que está alimentando a nuestro enemigo, permitamos que Dios nos lo muestre. Porque Él quiere discernir, Él quiere escudriñarnos, Él de hecho lo hace en nuestra mente y nuestro corazón. Y quiere mostrarnos lo que está sucediendo, lo que está pasando en nuestro interior, a fin de que nosotros vayamos a Él y con su ayuda podamos vencer, podamos quitar eso, podamos cerrar esas fuentes de alimento para nuestros enemigos. Como dijo Ezequías, ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? En otras palabras y aplicándonos en nuestra vida, ¿por qué ha de hallar alimento nuestro enemigo cuando venga contra nosotros? Hermanos, tomemos la decisión de actuar correctamente frente a los ataques del enemigo, como lo hizo Ezequías, cerrando las fuentes de abastecimiento. Cerrando las fuentes de abastecimiento. Hermanos, y en la tarde vamos a continuar con este tema y vamos a ver más cosas que hizo Ezequías
frente a ese ataque del enemigo, que son las mismas que nosotros necesitamos hacer. Hermanos, como Ezequías, actuemos correctamente frente a los ataques del enemigo. Hermanos, preparándonos para ello, para la venida del enemigo, buscando consejo y cerrando las fuentes de abastecimiento. ¿Cómo hemos estado actuando frente a los ataques del enemigo? Terminemos meditando en esto. ¿Cómo hemos estado actuando frente a los ataques del enemigo? Vienen, hermanos, los ataques del enemigo. Muchas veces nos agarran por sorpresa, otras veces los vislumbramos. ¿Cómo estamos actuando frente a los ataques del enemigo? ¿Nos estamos preparando para la batalla? ¿Nos hemos estado preparando para enfrentar al enemigo? ¿O estamos confiados como Sansón, pensando que porque otras veces hemos salido victoriosos, así será siempre? Confiados, ¿verdad? ¿Qué dijo Sansón? Esta vez saldré como las otras. Así estamos nosotros. ¿Cómo hemos estado actuando frente a los ataques del enemigo? ¿Hemos estado buscando el consejo sabio? ¿O estamos simple y sencillamente reaccionando de acuerdo a nuestra sabiduría? ¿De acuerdo a lo que nosotros pensamos que es lo correcto? ¿O de acuerdo a nuestras emociones? ¿Nos dejamos llevar? ¿Cómo hemos estado actuando frente a los ataques del enemigo? ¿Hemos estado quitando, alejando o cortando con todo aquello que puede estar alimentando a nuestro enemigo? ¿O hemos estado satisfaciendo y proveyendo para sus deseos? ¿Cómo hemos estado actuando? Hermanos, qué importante es que no nos dejemos llevar por nuestras emociones. Qué importante es, hermano, nuestras emociones son muy fluctuantes, que no tomemos decisiones arrebatadas, decisiones, ¿verdad?, trascendentales en esos momentos, porque podemos equivocarnos. Qué importante es que no nos dejemos llevar por nuestra propia sabiduría. Qué importante es que busquemos consejo. Qué importante es que no nos confiemos, sino nos preparemos. Qué importante es que quitemos, que alejemos, que cortemos con todo aquello que puede estar alimentando a nuestro enemigo. Como Ezequías, actuemos correctamente frente a los ataques del enemigo. No permitamos que el enemigo se salga con la suya. Gracias a Dios que en Cristo ya tenemos la victoria. Dependamos de Él y hagamos nuestra parte, pues en Él somos más que vencedores. Dice la palabra de Dios que en Él somos más que vencedores y que ya tenemos la victoria en nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que debemos darle gracias a nuestro Padre Celestial. Hermanos, si ya tenemos la victoria, si ya somos más que vencedores, si Dios está dispuesto para ayudarnos, es necesario que nosotros hagamos la parte que nos corresponde. Que como hemos visto, hermanos, tiene que ver con esto y con otras cosas que también estaremos viendo en la tarde. ¿Cómo hemos estado actuando frente a los ataques del enemigo? Hermanos, como Ezequías, actuemos correctamente frente a los ataques del enemigo. Oremos. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este mensaje, porque es necesario, Señor, que estemos preparados. Señor, es necesario que busquemos consejo. Es necesario que cerremos las fuentes de abastecimiento para nuestros enemigos. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos. Gracias porque en ti ya tenemos la victoria. Por favor, Señor, ayúdanos a hacer la parte que nos corresponde, a fin de que podamos salir victoriosos, a fin de que podamos salir adelante. Ayúdanos, Señor, a actuar de manera correcta. Y si tú, hermano o hermana, reconoces que no has estado haciendo lo que deberías de estar haciendo, toma la decisión de hacerlo. Ponte a cuentas con nuestro Señor y decide hacerlo para que nuestro Señor pueda mantenernos en victoria. Señor, gracias te damos por este tiempo. Te pedimos, Señor, de tu ayuda a cada uno, Señor, de los que estamos luchando, que en este tiempo, Señor, sin duda que todos hemos estado batallando. Ayúdanos, Señor, a actuar de manera correcta. A mis hermanos, Señor, que están tal vez, Señor, desanimados, desalentados, te pido que tú animes su corazón, que tú lo fortalezcas, Señor, para que puedan seguir adelante, que tomen la decisión de actuar de manera correcta, así como lo hizo Ezequías.
Ayúdanos, Señor. Nos ponemos en tus manos en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, muchas gracias por su atención. Que el Señor les bendiga. Les mando un fuerte abrazo.